alabar, de exaltar. Bendito Dios, gracias por esta mañana hermosa que tú nos permites tener, Señor. Gracias por este tiempo donde vamos a glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Oh bendito Dios, gracias por cada hermano que estamos aquí reunidos y los que están en el teléfono, Padre. Gracias por la vida del Pastor King, Señor, que está con nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Úselo, Espíritu Santo, con poder. Use sus labios, Señor, a través de la predicación, a través de las alabanzas, a través de la enseñanza, Señor. Sea usted con él en esta mañana. Use con poder esta casa, Señor, a cada hermano, a cada miembro, Señor, que estamos congregados en tu nombre, porque en tu nombre nos hemos congregado, Señor Jesús. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Yo puse este micrófono. Sí. Colócame aquí, a ver cómo estamos aquí. Gloria al Señor. Ok, así ahí para yo escucharme un poquitico. Hay que aprenderlo. Aquí. Switch. Aunque yo tengo una voz audible que yo no me hace falta, pero sí, por motivo de la situación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para que me escuchen los de atrás ya, amén, hermano. Permítanme una oración atrás. Amén. Gloria al Señor. Estamos en servicio, amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos. Un placer verlo a todos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no se mueve mejor uno? Porque eso de ahí está bien húmedo, ya está bien si bajo. me cae encima una bendición. Acá no hay quien lo baña, no hay ropa, no hay ropa tampoco. No trae más ropa, no te preocupes. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos brindas de poder estar en este lugar. Aunque somos pocos, lo importante, Señor, es que tu presencia está en medio nuestro. Y tú meritas, Señor, reverencia. Qué hermosa presencia, Señor, es la tuya. No hay una presencia, Señor, como la tuya. Tú eres inigual, incomparable. Gracias, Señor, por la hermosa bendición de tu Santo Espíritu. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos por quien tú eres, porque tú eres nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cubre este lugar con tu sangre. Cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu sangre. Aquellos que no están presentes, guárdalos en el camino. Guárdalos, Señor, contra toda actividad demoníaca, todo movimiento del enemigo, toda fortaleza demoníaca, toda entidad contraria del Espíritu Santo, Señor. La declaramos en este momento inoperante y atamos toda fuerza antagónica a este ministerio, toda fuerza que el diablo quiere usar en contra nuestra en este lugar, lo declaramos inoperante. No tienen parte ni suerte en este lugar, declaramos inoperante por el poder de la palabra. Toda fortaleza demoníaca del espíritu de Jezabel, cualquier sea la fortaleza que el enemigo quiere usar en contra nuestra en este lugar, están inoperantes, están vencidos. Jesucristo triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estamos adorando a un Dios vivo, no un Dios de palo ni de yeso, Señor, y tu presencia merita reverencia, porque en este lugar, por pequeño que sea, se encuentra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a tu presencia es la que nosotros reverenciamos. Nosotros no reverenciamos, hombre, te reverenciamos a ti. Y gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso. Gloria al Señor. Hermanitos. Gloria al Señor. Permítame a ver cómo yo hago con esta pequeña Biblia que tengo aquí, con esta letra tan pequeña. Pero vamos nosotros a continuar con nuestra clase. En Hechos, me voy a comentar. Hechos capítulo 21 al 37 en adelante. Voy a leer el 21, la defensa de Pablo ante el pueblo, y después entro con un par de versículos en el 22, donde ya él está apresado. ¿Okay? Acuérdémonos que la semana pasada, cuando dimos un estudio, él llega a Jerusalén, pero en Jerusalén ya él está apresado. ¿Ok? Y los judíos se vienen en contra de él y ellos andan buscando darle muerte. Entonces, que no es como que tú llegas a Jerusalén y tú después de dar un viaje misionero, como que tú piensas que te van a aplaudir y te van a dar las gracias porque el movimiento de los gentiles se están convirtiendo. Pero él, cuando va a Jerusalén, ya el Señor le ha advertido a él: tú vas a llegar a Jerusalén. Pero el profeta Gabo tomó el cinto del apóstol Pablo y dijo: así le van a hacer al dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. Se amarró los pies y se amarró las manos. Esto es lo que dice Agabo. Entonces el apóstol Pablo no es como que él esté en rebeldía, porque él está escuchando la voz del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios lo que le está advirtiendo a él lo que le va a acontecer. El Señor le está diciendo: no vaya.
Acuérdense que cuando el Señor iba a Jerusalén, Él dijo, me es necesario que yo vaya a Jerusalén, y cuando yo vaya en Jerusalén, yo voy a morir por mano de los ancianos. Entonces el apóstol Pedro, después de haber dicho que tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dio las llaves, entonces ahora el apóstol Pedro dice, no, Señor, que tal cosa no te acontezca. Porque eso no suena bien, ¿no? Eso de muerte y de sufrimiento. Ahora, el apóstol Pablo, sabemos que, y él va, cuando él habla en su defensa, que le vamos a dar lectura, él lo que está contando es su testimonio. Él está contando el testimonio de cómo él se encontró con el Cristo resucitado. Acuérdense que para tú ser un apóstol de los 12, tú tenías que haber estado bajo el estudio del Señor por 3 años y medio y haber estado con Él todo ese tiempo. El apóstol Pablo vio al Señor, pero él lo vio resucitado. ¿Ok? Y obviamente nosotros estamos viendo que los milagros, los prodigios y todo el respaldo de parte del Espíritu Santo de Dios a través del apóstol declara que él fue un apóstol. Aunque muchos de los apóstoles al principio le estaban dando la espalda y tenían miedo. Y debemos entender esto, porque si tú estás persiguiendo a la iglesia, no estás llevando a las cárceles, entonces nosotros no confiamos en ti. Ahora aparece Bernabé, y cuando aparece Bernabé lo introduce a él. Ahora acuérdense eso, que cuando el Señor se encuentra, cuando el apóstol Pablo va camino hacia Damasco, se le aparece el Señor. El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Porque mucha gente dice que, bueno, que el aguijón era una enfermedad que tenía en la vista, que era una enfermedad, que era esto, pero nosotros podemos deducir también en base al hecho de que el aguijón es como una puya que usan los campesinos, una vara, punchan al animal y el animal ara, y no tiene, aunque haga así, se remueva, porque lo están pullando, va a tener que seguir arando. Entonces el apóstol Pablo venía persiguiendo el evangelio. Entonces ahora, por la misma causa, el hecho de que él estaba persiguiendo algo por el cual él ahora iba a ser perseguido, y iba a ser también maltratado, y iba a sufrir también, porque él venía persiguiendo a la iglesia. Ahora él no va a poder hacer otra cosa que seguir arando, seguir trabajando para el Señor, aunque lo puyen, aunque ven el aguijón, aunque le den golpe, le den golpiza. Acuérdense que a él le dieron muchas golpizas a él, y él todavía se paraba como si no hubiese pasado nada y seguía predicando el evangelio. ¿Ok? Ahora, cuando él va a Jerusalén, ya él está advertido de parte del Espíritu Santo de Dios que le va a acontecer esto cuando llegue a Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede? Cuando él llega a Jerusalén, ya él sabe que él va a padecer por causa de los ancianos. Pero ahora que se podría considerar que sería como un cuarto viaje misionero, pues en realidad él va preso. Ahora el Señor está obrando, todo está en la mano del Señor, hermano. Amén. Miren, dice la Biblia que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Amén. Aunque el mismo diablo se levante en tu templo, en tu iglesia, aunque te acusen, aunque te señalen, que digan todo lo que quieran decirle a ti, tú te paras firme en el Dios en el cual tú has creído. Amén. Esa es la idea. Dios me llamó, Dios me va a respaldar. Amén. Y todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Toda obra, igual que con cualquier cristiano que se para firme conforme a la palabra de Dios, sabemos que todo va a obrar a bien para los que han sido llamados según su propósito. Nosotros no podemos impedir el sufrir, hermano, porque el apóstol Pablo dijeron, vas a sufrir, cuando llegue allá te van a coger preso, va a hacer esto y va a padecer. Y todo era como un plan diseñado de parte de Dios. O sea que él sabe, ya el Espíritu Santo de Dios le dio advertencia, te van a hacer esto, te va a pasar esto, pero es necesario que tú vayas a Roma, tú vas ahora a testificar en presencia de reyes, porque el testimonio no es nuestro, el testimonio es de Él. En otras palabras, lo que el Señor anda buscando es glorificarse a través de nuestro sufrimiento. El problema radica es que nosotros no queremos sufrir. No queremos, eso de sufrimiento como que no huele bien, eso como que esto no tiene cabida en los evangelios que nosotros escuchamos hoy en día, que para tú presentar un evangelio como que atraiga a la multitud, tiene que ser un evangelio que se vea como autoritativo y que las multitudes te sigan. Pero muchos de estos discípulos estaban predicando la palabra en
catacumbas, en cárceles. Muchas de las cartas las escribió el apóstol Pablo. Eso quiere decir que el apóstol Pablo no estaba haciendo la voluntad de Dios. No, quiere decir que él estaba él estaba preso, era esclavo del Señor. Él no era esclavo del César, ni de los romanos, ni mucho menos de los judíos. O sea, nosotros tenemos que ver la Biblia y leerla dentro del contexto de aquellos tiempos. Y la Biblia no hay que actualizarla, ella está actualizada. Lo que estamos atrasados somos nosotros, porque lo que nos están supuestos a enseñar desde el púlpito no han cambiado el manual en cuanto a la interpretación. El sufrir y lo que nosotros pasamos es algo que el Señor mismo lo permite. Y nosotros como seres humanos vamos a sufrir, nos vamos a envejecer. Igual que una persona que no tenga a Cristo se va a poner vieja. A veces las personas que no tienen a Cristo tienen mejor salud que los cristianos. Eso no quiere decir que Dios no nos sana. Eso quiere decir que somos humanos. Y cuando el Señor ha tomado nuestra vida, eso no quiere decir como que no vamos a sufrir y que toda enfermedad Él la va a sanar. Sí, Él nos sana. Yo creo mucho en el poder sanador del Señor. Amén. Pero acordémonos que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra meta no es esta tierra. No podemos descuidar lo que tenemos, ¿no? Como seres humanos tenemos que trabajar, tenemos que pagar renta, tenemos que ir al doctor, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero lo cierto es que nuestra meta como cristianos es que cuando nosotros muramos y partamos nos vayamos con Él. Esa es nuestra meta. Ahora, con esa introducción que yo di, yo creo que no tenía que dar clase, pero vamos ahora. Vamos al texto bíblico. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 21, 37. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad, escuchen esto, no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, esto es lo que dice él ahora, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y empieza a presentar en la misma forma como la presentó Esteban. Y habla del historial desde Abraham. Claro que él va a hablar del testimonio que él tuvo, el encuentro que tuvo con el Señor. Pero es el mismo estilo. Y le van a hacer lo mismo prácticamente que ellos querían hacer, que le hicieron a Esteban. Ellos estaban planeando hacerle lo mismo que le hicieron a Esteban. Muchos de nosotros que prediquemos el evangelio genuino, verídico del Señor, vamos a ser apedreados también. A veces las personas no van a aceptar lo que nosotros enseñamos. Las personas no van a querer entrar en ese orden. Pero nosotros debemos de presentarle la palabra al Señor y que sea el Señor quien abogue y pelee nuestra causa. Porque el Señor, Él conoce lo que hay en la mente y en el corazón del ser humano. ¿Cuántas veces no quisieron al Señor apedrearle? Más sin embargo el Señor se iba entre la multitud y ellos no podían tocarlo porque no era el tiempo de ellos tocar al Señor. Entonces nosotros vamos a padecer. No podemos nosotros tratar de presentar un evangelio igual que todos los lugares. Hermano, cuando nosotros escuchamos a las personas que están enseñando y muchas veces estamos viendo unos tiempos apocalípticos. Unos tiempos apocalípticos y peligrosos, en donde las entidades espirituales se van a manifestar, inclusive los mismos ángeles van a hacer acto de presencia, sobrenaturalmente. Usted puede estar en un lugar y puede estar meditando, orando en su casa, y de repente su habitación se puede llenar de una entidad que usted sabe que esa no es la entidad de Dios. Puede apresarlo, puede tratar de intimidar, porque eso es lo que el enemigo hace. El enemigo trata de intimidarte. Ahora, si tú te dejas intimidar, si el Señor te está inquietando la oración, levántate, ora. No te intimidada o intimidado por la entidad del enemigo que dice, te voy a hacer esto.
el enemigo va a hacer lo que Dios le permita que él haga. Pero cuando Dios nos inquieta a nosotros la oración, debemos de levantarnos a la oración y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque el Señor se amanecía en la oración. Esto era una rutina que él tenía. Nosotros debemos estar parados en la brecha. Ese es nuestro deber. A veces nosotros tendemos a enfocarnos en el número de los que llegaron. Y amén, queremos ver que los hermanos vengan, que se comprometan con el Señor, que se comprometan a servirle a Dios. Esta es la idea, porque no es con el hombre. Los apóstoles estaban comprometidos con el Señor y comprometidos con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo era quien dictaba lo que ellos tenían que hacer. Y estaban listos para sufrir por la causa de Cristo. Pero hoy en día nadie quiere sufrir. No es fácil sufrir, hermano. No es fácil coger dolor tampoco. Yo cuando voy al dentista, digo yo, pónmela. Yo no quiero que me metes ahí con esa situación ahí y los dientes ahí doliéndote y ese nervio ahí que ya tú sabes. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere aguantar dolencia? A mí, y hablo un poco de este testimonio. Hasta hace poco yo no pensaba que yo podría subir para acá arriba porque se metió una ciática del mismo diablo. Una dolencia que eran los huesos con todo me dolía. Y yo confié en el Señor de que el Señor me podría sanar. El Señor sana, hermano, y sana nuestras dolencias. Él sana. Tenemos que confiar de que Él es nuestro sanador. Podemos ir al médico, obviamente tomar lo que el médico nos dice y estar pendiente de todo esto. Pero hermano, nosotros reconocemos que si nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios y nosotros creemos que el Señor es nuestro sanador, dentro de nosotros está el que mejor conoce nuestro interior y conoce nuestro cuerpo. Amén. Él sabe cuál nervio está pinchado, dónde que viene el dolor, dónde que está la enfermedad. Eso es cuestión más de fe y de que el Señor quiera sanarnos. No estoy diciendo que no vayamos a los médicos, vamos a los médicos y vamos a los doctores, pero muchos de ellos también se equivocan y quieren tomarte a ti como si tú fueras un guinea pig, como dicen por ahí, y hacer ejemplo contigo. Digo, yo creo en tu diagnóstico. Pero creo también en el diagnóstico del Señor, de que Él es mi sanador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer el capítulo 22. Varones hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y se les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Empieza a hablar de bajo quién él estuvo en sus estudios. O sea, sé que está hablando de su credencial. Hermano, la credencial nuestra como cristianos es lo que nosotros tenemos de un seminario teológico, y es bueno ir al seminario. Yo estoy en un seminario y me gradué con buenas notas, con buenos méritos. Pero en realidad la credencial nuestra debe ser Él. Debe ser el Espíritu Santo y debe ser el hecho de que Dios nos llamó. Y si Dios me llamó, Dios me ha de respaldar. ¿Cuántas credenciales yo necesito? Ahora, ante el mundo y ante los ojos del hombre, a veces ellos quieren ver un cuadro, bueno, estudió, fue al instituto bíblico y todas esas cosas, pero hermano, cuando Dios está a favor nuestro, y si Dios nos llamó, y lo estamos haciendo conforme a la Sagrada Escritura, Dios va a respaldar va a respaldar el hecho de que la iglesia, dice el Señor, que las fuerzas del Hades no van a prosperar en contra de la iglesia. Nosotros debemos estar a favor de la iglesia. A favor de la iglesia debemos estar nosotros. Nosotros no podemos estar a favor del enemigo y del diablo cuando el diablo anda buscando destruir la congregación. Y anda buscando por todos los medios que la iglesia no eche hacia adelante. Debemos nosotros de respaldar el cuaderno bíblico y en obediencia al Señor reconocer que hay una autoridad. Hoy en día, hermano, nadie quiere someterse a la autoridad. Y lo vemos nosotros no voy a hablar de política y del gobierno, pero el hecho es que nadie quiere someterse a la autoridad de nadie. Ahora, si nosotros leemos el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando tengan tiempo, léanlo. Yo siempre he hablado de este texto bíblico. Dice, estamos hablando de la venida del Señor. Ellos pensaban que la venida del Señor estaba cerca, y el apóstol Pablo empieza a hablar y le cuenta a ellos que ya está en vigencia como el espíritu de iniquidad. Este espíritu, me gusta más como lo dice en inglés. Porque en inglés habla, en vez del espíritu de iniquidad, dice el espíritu de lawlessness. En otras palabras, donde nadie quiere obedecer la ley. Entonces no queremos someternos a nada. Nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Eso es como un espíritu de anarquía. Ahora, ese espíritu no debe de tener cabida en el ámbito de la iglesia. Porque ya Dios dejó establecida y estipuló unas leyes establecidas a través de la palabra del Señor y hay una autoridad. Amén, gloria al Señor. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, escuchen esto, a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Escuchen esto, prendiendo, entregando en cárcel a hombres, mujeres, como el sumo sacerdote, también me es testigo. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen, para que fuesen castigados. Entonces, que no estamos hablando de una persona normal. El apóstol Pablo nunca fue una persona que nosotros podríamos decir un judío normal. Fue un judío verdaderamente celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, como él siempre lo menciona. Pero hermano, miren, cuando Dios está a favor nuestro, aún los enemigos se pueden someter. Amén. Amén. Entonces dice la Biblia que todo obra para bien, para los que han sido llamados según su propósito. Nosotros tenemos que pararnos firmes y esperar en Dios. Saber esperar en Él. No es fácil, porque cuando se te viene en contra todo el pueblo, ¿qué tú vas a hacer? Que nosotros lo estamos viendo. Nosotros tenemos que pararnos firmes y confiar en el Señor, porque el Señor sabe convertir a aquellos que no están convertidos. Amén. Y puede cambiar su corazón y puede cambiar su forma de pensar, que era lo que tenía el apóstol Pablo. Venía con un celo rabioso, venía como un león rabioso, buscando tomar preso a los cristianos para luego meterlo en la cárcel. Ahora él está siendo perseguido por este aguijón, él mismo. Dice, dura cosa te dar cosas contra ese aguijón. Entonces, el apóstol Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero lo estaba haciendo mal, hasta que se encuentra con el Señor. Ahora cuando se encuentra con el Señor, el hombre da un cambio 180. Eso fue una U-turn así. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue rápidamente. Porque es que cuando tú tienes un encuentro con el Cristo de la gloria, tú lo que le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no somos salvos por obras, pero en nosotros debe de haber un compromiso con aquel que nos llamó. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, hermano, y Dios te dice, haz esto, nosotros no nos vamos a sentir bien hasta que la carga nosotros la depositemos, porque el Señor te monta como una carga. Y cuando tú vas o predicas, por ejemplo, en el caso mío, a veces me siento como tengo una carga, digo yo, tengo una carga encima, esta carga tengo que ir, hasta que yo no voy y declaro que Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo murió, resucitó. A mí no me importa que la gente se convierta, pero a veces hay algo que se rompe en los aires cuando tú declaras su nombre. Eso es que uno plantó, pero otro es que el que viene y colecta la siembra. Pero todos estamos en el mismo, ¿cómo que se dice? En el mismo ámbito de presentar el evangelio. Yo puedo declarar la palabra en X lugar, pero todavía, por ejemplo, en el área de Queen, que yo siempre voy a predicar cuando el Señor me da la oportunidad, pero hay otros varones que también van y son parte de un equipito que tenemos de evangelismo. Cuando yo no estoy, ellos están regularmente, y se ve eso como que algo aconteció en ese lugar, porque es una comunidad que necesita la palabra y necesita el evangelio. Hay demasiada necesidad, hermano, demasiada necesidad, especialmente ahora con la inmigración y todas estas personas que están en necesidad, que tú a veces lo ves tirado, que no han comido, que muchos no saben qué van a hacer con sus vidas. Nosotros tenemos como iglesia comprometernos con el Señor. Tenemos que enfocarnos en evangelizar, traer a las almas a la iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada para recibir a los que van a llegar a los pies del Señor. No debemos estar contendiendo uno con el otro. Tenemos que estar comprometidos, y todos debemos de hacerlo para edificación de la iglesia. Amén. Llegamos. Si tenemos que comentar algo que sabemos que, entonces tenemos que hacerlo en una forma en donde la iglesia no va a sufrir las consecuencias de ciertas cosas, porque no vamos a estar de acuerdo con todas las cosas.
Pero hay una forma de nosotros hacerlo sin revolotear las abejas, hermano, y hacerlo en una forma que cuando las personas vengan quieran estar en medio nuestro, porque se siente la presencia de Dios y somos personas que tenemos reverencia ante Él. Porque la reverencia no es al hombre que se la debemos, se la debemos al Señor, al Cristo de la gloria. Ahora, si nosotros decimos que este es el altar del Señor, en el momento que abrimos el servicio, aquí quien reina es el Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Si el Espíritu Santo de Dios no ha terminado la administración, entonces nosotros tenemos que estar en obediencia hasta que Él termine. ¿Qué nos cuesta escuchar 1 hora o 2 horas? Nosotros a veces andamos con demasiada rapidez. Demasiada rapidez. Y me refiero, no me refiero a todo el mundo, porque yo sé que, por ejemplo, la hermana Violeta siempre está con su situación y de tráfico, pero ella llega temprano. Así que, si me doy a entender, amén. Espero que me entiendan. No, la idea no es ofender a nadie, sino... Amén. Pero es para presentar a usted. Amén. Pero ahora Dios bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir con la clase, hermano. Entonces, miren esto. Entonces, vamos a leer ahora en el versículo 6, ¿vale? Estamos leyendo en el 22. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, escuchen esto, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí él no dice la parte del aguijón, pero miren lo que él dice. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Estamos hablando de un criminal, de una persona que va a tomar presa a la persona. Mas sin embargo, al mediodía es cuando el sol resplandece a su máximo. Pero que una luz opaque la luz del sol a mediodía debe ser una luz de gloria. Entonces, obviamente, cuando él tiene ese encuentro, queda cegado. Cuando queda cegado, obviamente, el mismo Ananías, el Señor ahora se le revela a Ananías y le dice: ve a la calle derecha, allí te espera el Saulo de Tarso. Y Ananías empieza a decir: Señor, tú sabes que él siempre ha perseguido a la iglesia. ¿Y qué vamos? Tenía miedo, obviamente, como si el Señor no lo supiese. Amén. Pero el Señor sabía eso. El Señor sabía que él perseguía a la iglesia, pero dice: ve, porque él me es útil, es un instrumento, ¿ok? Que llevará mi nombre hacia los gentiles. Ahora, nosotros estamos viendo, dice la Biblia, que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, a veces queremos ser apreciados por los demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay familiares nuestros aún que nos tienen a nosotros un poco como que nosotros somos como extraños, como que somos a veces como invisibles, que no existimos. Pero nosotros seguimos adelante, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad conmigo, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. O sea, nosotros, lo importante es, hermano, que a esto hemos sido llamados, y nosotros no debemos quejarnos. Dios está con nosotros, Dios nos ministra, Dios hace acto de presencia, hermano. Tú sabes a veces que nosotros podemos estar en un lugar y no estamos buscando la presencia de Dios. Vamos a ser sinceros. Estamos a veces como más envueltos en las cosas familiares o en otras cosas, pero cuando nosotros dormimos, hace acto de presencia el Espíritu Santo de Dios. ¿O no? Lo hace. O te habla en sueño, ¿ok? Te inquieta, o una palabra de la palabra de Dios. El Señor empieza a decir, te da una palabra bíblica. Otras veces te habla en sueño, o te habla a través de una persona. Pero lo cierto es, hermano, que esto es verídico, esto es veraz. O sea, si nosotros no estamos hablando como desde un vacío. Nosotros sabemos que Dios existe, hermano. A mí no hay que decirnos a nosotros que Dios existe, porque Dios personalmente se le ha revelado a cada uno de nosotros. Dios se me reveló a mí personalmente. A mí no vino un pastor a imponerme la mano, un evangelista. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Cristo en tu corazón. No, Él mismo. Digo Él mismo en el sentido de que a través de la palabra el Señor se me revela. Porque el apóstol Pablo está hablando de su testimonio. ¿Cómo fue que el Señor se les reveló? Y cada uno de nosotros
tiene su testimonio. Tu testimonio es tu credencial. ¿Qué credencial yo necesito? De aquel que me llamó, de aquel que se me reveló a mí. Porque yo no estaba en camino nada bueno. Mas sin embargo, cuando el Señor me llama a mí, yo estoy ahí mirándome en el espejo, después de endrogarme, hacer cualquier cosa, y yo en el espejo veo como que Jesucristo está llorando delante del Padre, porque nadie ha creído en su sacrificio de la cruz. Y yo cuando tengo esta visión, yo dije, no Señor, yo creo en ti. En el momento que yo dije eso, ya yo fui sellado con la presencia del Espíritu Santo. Yo voy a la iglesia a recibir instrucción y a buscar de Dios. Ahora, hermano, nosotros cuando vamos a la iglesia, no todo va a funcionar como nosotros queremos que funcione. No hay una iglesia perfecta, pero nosotros debemos de entender que aquel que nos llamó a nosotros, es que cuando nosotros nos congregamos, es para nosotros ser de bendición, edificar el lugar en donde estamos. Amén. Edificar y nosotros asumir una responsabilidad. Si veo que no hay alguien que enseñe, yo mismo puedo aprender Biblia, puedo instruirme. Hay muchas personas que han ido a seminarios, que han ido a lugares, a institutos bíblicos, y han tomado esa responsabilidad de aprender la palabra de Dios para ellos enseñar el lugar en donde están. Y así lo hemos hecho mucho. Y debemos de asumir esa responsabilidad, porque el enemigo estaría gozoso con que esta iglesia se cerrara y que los hermanos perdieran el ánimo. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con eso si se cierra este lugar? Porque aquí es donde nos congregamos, aquí es donde, aunque somos pocos, aquí es donde nosotros venimos y nos gozamos con el Señor. Amén. Amén. Debemos nosotros estar pendientes de esto, ¿no? Porque a través de las redes sociales se mueve un sinnúmero de enseñanzas. Pero yo le digo algo, hermano, yo tengo la Biblia. Amén. Y tengo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Con Él me basta y me sobra. No estoy diciendo que yo no escucho. Yo escucho Biblia, escucho videos que me mandan. No veo todos los videos. Porque tengo Biblia, tengo el Espíritu Santo. Y tenemos nosotros que estar orando, llenándonos de la presencia del Señor. Porque el apóstol Juan dijo, la unción misma le iba a enseñar. No tenéis necesidad de que nadie os instruya. Esto no quiere decir que tú no tienes necesidad de que alguien te arroje luz en la palabra. Claro, necesitamos luz. Hay personas que tienen más lucidez que nosotros, que tienen una profundidad más espiritual que la nuestra. Nosotros no nos conocemos todos los misterios, pero en base a eso nosotros entendemos que tenemos un Espíritu Santo, quien es nuestro instructor, quien es nuestro pastor, ya que hay un pastor. El pastor es el Espíritu Santo de Dios. Amén. La gente no quiere, bueno, hay una persona al frente, amén, gloria al Señor, pero tenemos a alguien que nos instruye. Tenemos que estar sometidos con esto y sometidos con el Espíritu que escribió la Biblia. Aquel que inspiró a los profetas, a los hombres de Dios a escribir las Escrituras. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar observando, estudiando. Ahí dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aclarezca el lucero de la mañana. Estamos ahí pendientes. Están enseñando algo, está concuerda con la Sagrada Escritura, no hay ningún choque, un choque que sea demasiado. Amén, hermano, porque no todas las cosas que nosotros enseñamos, lo que enseñamos debe cuadrar con la Sagrada Escritura y no ser nada drástico. ¿Ok? Y debemos nosotros entender que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos revele. Todavía hay un espíritu que revela la verdad. Tenemos que meternos con esto. La gente no quiere entender esto, hermano. No podemos dejarnos llevar a esta altura de juego con todas las cosas que están aconteciendo. Nosotros no vamos a seguir el movimiento de las masas. Es un movimiento de las masas en donde las personas parecen como que son zombies y van todos con un espíritu de iniquidad y de violencia. Que no, me pregunto yo, ¿cuántas de las iglesias cristianas, de los cristianos, estaban marchando con esta situación? Nosotros tenemos que defender la causa de Cristo. A esto de la iglesia tiene que pararse ni a izquierda ni a derecha. No miréis ni a izquierda ni a derecha, a lo que dice Cristo. Ahora sabemos que hay una situación en donde hay una persona de la izquierda que está totalmente endemoniada y todo es en contra de la palabra de Dios.
Entonces nosotros tenemos que coger el que tiene menos males. Obviamente aquel que no se está viniendo en contra de la iglesia, hermano. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios y lo que Dios nos revela a través de ella. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Miren. Seguimos leyendo, miren. Amén. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo, oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué más necesitamos nosotros? Necesitamos nuestro testimonio. Amén. Gloria al Señor. Porque esta era la credencial del apóstol Pablo. La credencial del apóstol Pablo era su testimonio. Y vamos a leer otros versículos más. En versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Te sorprende a ti que no reciban tu testimonio? ¿Te sorprende a ti que te rechacen, que te menosprecien, te traten con indiferencia? Si se lo hicieron a los apóstoles, ¿no te lo pueden hacer a ti también? Claro que sí que te lo pueden hacer. Te tratarán como que nadie ha llegado, con indiferencia. Porque y más hoy en día que estamos nosotros mirando las señales de los fines de los tiempos. Nosotros tenemos que pararnos firme, hermano. Pararnos firme. Y yo le doy las gracias al Señor, que el Señor hasta el día de hoy el Señor me sostiene. Amén. El Señor nos sostiene. Y cada chance que tengo me lanzo a la calle y declaro la palabra. A mí no va a haber un concilio. A mí no va a haber nadie que me va a poner un bozal en la boca. Yo voy a declarar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Porque estamos comprometidos con la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿el Señor puede hacer milagros? Claro que sí. Mira, milagros financieros donde tú menos lo piensas, Dios puede levantar cualquier situación y bendecirte en una forma en que tú nunca lo pensabas, porque tú te sometiste a la palabra y que le creíste a Él. Amén. Porque yo creo que Dios prospera. Amén. Yo quiero que Dios abre puertas. Cuando te cierran puertas, Dios te abre otra puerta. Amén. Y Dios te va a traer las personas que se van a someter a tu liderazgo y se van a someter a tu llamado. Amén. Confía en Él. Porque, hermano, hay mucha necesidad. Y donde tú menos piensas, hay personas que quieren ir a una iglesia en donde ellos puedan escuchar la palabra de Dios y un evangelio que no esté vendido. Porque de este púlpito, que yo sepa hasta ahora, no se vende el evangelio. Estamos tratando, a veces padecemos más la persecución y los problemas porque estamos tratando por todos los medios de permanecer fiel a la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿tú quieres tener mucha gente? Empieza a vender al evangelio. Empieza a hacer un sinnúmero de cosas. Cuando tú vienes a ver, tiene ahí multitud ahí. Pero van a estar todo el tiempo esperando que tú pienses que porque tú leíste a Dios tanto, Dios está obligado a darte un milagro. No, eso no funciona así, hermano. Nosotros estamos a otro nivel. Nosotros estamos supuestos a estar llenos del poder de Dios y de la presencia de Dios. Para cuando venga un alma que está en necesidad, que está atada por el mismo diablo y el mismo infierno, nosotros podamos tener autoridad para orar por esa persona. Y que esa persona, cuando nosotros le impongamos las manos, recibe el Espíritu Santo de Dios y recibe un toque de parte de Dios. Y sepa que alguien lo oró por él. Lo ató a los pies de la cruz, a la sangre de Cristo, hermano. Amén. Porque lo que el enemigo más respeta y el alma más poderosa que tiene la iglesia de Cristo, no es ninguna persona que llega, que yo voy a activar todo esto. Usted no va a activar nada. Esto está activado ya. Amén. La sangre de Cristo es el arma más poderosa que tiene la iglesia hoy en día. Como siempre lo has tenido. Usted sale por ahí, cúbrase y cubra a sus hijos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que nos cubre y nos guarda. Es nuestra justificación. Hermano, porque a veces no tenemos fuerza para estar orando y estar reprendiendo un demonio. Porque vamos a ser sinceros. Pero sí tenemos a alguien que resucitó entre los muertos, que murió en la cruz de Calvario. Y yo con esa sangre, de ahí que me agarro yo.
A mí no me digan, no, que tú tienes que estar en una obediencia 100%, y que tú tienes que ser el super santo. Bueno, si fuera así por una super santidad, no hubiese iglesia. Ahora, cuando yo estoy en esta lucha, me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo, porque el enemigo quiere intimidarnos, quiere ponernos, marginarnos a nosotros, para que nosotros estemos acongojados. No, nosotros estamos en victoria, hermano, olvídese. Amén. Estamos en victoria. Amén. Hermano, mire, y no lo digo, pues no quiero hablar mucho pero hay que hablar por testimonio, porque nosotros enseñamos y predicamos bajo testimonio. En mi cama, orando, meditando, un demonio, porque la gente no cree en demonios, que tú siempre estás hablando de demonio, pero es que yo no lo busco, ellos aparecen. Yo no lo ando buscando. ¿Quién quiere hablar con un diablo, con un demonio? Especialmente cuando uno está durmiendo. Pero si saben que tú eres una persona de intercesión y de oración, te van a identificar y te la van a hacer difícil. Y el diablo me dice, odio cuando un demonio así como un perro, esos dientes, esos colmillos y negros. Odio cuando tú hablas de la sangre de Cristo. Digo yo, sí, tú odias con la sangre de Cristo. Digo yo, bueno, pues te voy a dar el doble ahora. Ahora yo todo el tiempo la sangre de Cristo. Amén. Me cubro con la sangre de Cristo. Y me cubro con la sangre de Cristo. Y tengo una alabanza. Y la alabanza sonando la noche entera. Y la canción, la sangre de Cristo. Y eso sonando la noche entera. En el trasfondo bajito. Porque ellos están vigilando a uno. La gente no entiende estas cosas. O sea, que si tú no tienes lucha, una lucha espiritual, especialmente más hoy en día, la iglesia es la que está supuesta a tomar el ámbito espiritual y estar reprendiendo y atando, y aunque te ataquen tú sigues contrarrestando, porque es así, hermano, y nosotros lo estamos viendo, pero nosotros debemos entender que nosotros no podemos estar llenos de temor, porque el enemigo lo que quiere es que tú andes atemorizado y se te mete una ansiedad y no puedes respirar y que me voy a morir y que me va a dar un ataque al corazón y que se me va a ir la vista y que me duele la espalda y que no sé qué va a pasar y que voy a chocar y que tú no vas a llegar allá y que te voy a matar. Y yo manejando con una tormenta del mismo diablo, del mismo infierno, me salí 3 veces de la autopista de la Interstate 95. Esos trailers manejan a una velocidad de 90 millas por hora y te llevan por delante, te sacan y ellos siguen para adelante, no se van a parar en el accidente. Tuve que salir 3 veces porque apenas veía al frente, no veía nada. Digo, ya me salía y entraba. Y el enemigo dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Digo, no va a pasar nada, yo voy a llegar y si pasó, pero voy. Nosotros tenemos que estar comprometidos, hermano, porque hubieron muchos apóstoles, muchos discípulos que murieron en la mano de esta lucha. Jacobo murió en la mano de Herodes. Pero ¿qué pasó cuando Herodes mata a Jacobo? Uno dice que le cayó un sinnúmero de gusanos y el hombre murió. Entonces, exactamente. Nosotros tenemos que empezar, no le podemos quitar lo sobrenatural a la Biblia. Porque si le quitamos lo sobrenatural a la Biblia, nosotros perdemos la autoridad. Así es, nosotros creemos en esta palabra porque la palabra de Dios es el maná, es la espada del Señor. Usted no puede decir, ay, que el médico me declaró esto. Bueno, pero yo contrarresto eso en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Amén. Tú eres quien me fortalece. Ayúdame, Señor. Ayúdame. No permita que la incredulidad me invada. Guárdese de la incredulidad. Guárdese de la duda. Amén. Del temor, del miedo, de la ansiedad. No nos podemos aferrar a las cosas físicas. Amén. El Señor dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él no está hablando de este templo de las 4 paredes. Él está hablando de su propio cuerpo. O sea, que el enemigo puede venir y puede destruir este templo. Pero si tú permaneces firme con el Señor, donde quiera que tú vayas, el Señor te puede levantar un templo hasta más grande que este. Amén. Con personas que se sometan a tu llamado. Amén. No tenemos que estar firmes con el Señor. A veces parece un poquitico difícil, porque vemos que los hermanos no llegan, porque muchos hermanos están bajo el letargo, hermano. Es como que hay algo, como que están como inmovilizados. Cuando nosotros somos agua viva, nosotros somos una fuente que fluye, no agua estancada. El agua estancada, ya sabemos lo que pasa con el agua estancada. Pero cuando nosotros nos movilizamos a alabar al Señor, aunque hayan 5 gente, háganlo con reverencia al Señor.
Háganlo, alábenle, glorifiquen su nombre. Amén. Y háganse de cuenta que hayan 10, 15 eventos, no importa. Amén. Entonces queremos que vengan las multitudes. Pero ustedes están viendo lo que están haciendo las multitudes hoy en día. Ese no es el espíritu que yo quiero. Yo me agarro de este que está aquí. Amén. Amén. Nosotros estamos a otro nivel, hermano, y que el Señor cuando nos vea dice: ven, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Voy a cerrar con un par de textos bíblicos aquí, ya sé, porque ya está avanzando. Vamos a leer, vamos a leer Segunda de Timoteo 3:14 al 15. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que tenemos nosotros. Primero de Pedro 3:15 al 17. Dice la Sagrada Escritura: si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esta palabra, y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo vuestra conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, que es mejor que nosotros padezcamos haciendo el bien, que nosotros haciendo el mal padezcamos, porque si hacemos el mal sabemos que vamos a padecer, pero haciendo el bien, que nosotros padezcamos. Amén, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, eterno, te glorificamos y te damos, Señor, las gracias por habernos permitido presentar esta palabra desde este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor.